tiempos en que se llega al término de un viaje, momentos en que se cumple un afán antiguo y se llena una esperanza. Es la llamada plenitud de los tiempos. Europa se desmoronaba. Las promesas de progreso que habían iluminado el siglo XIX se convirtieron en ruinas, en guerras, en violencia política. Y en medio de este caos, una voz española se alzó con un diagnóstico brutal. El problema no era solo económico ni político, sino cultural. José Ortega y Gasset advirtió que el verdadero enemigo era la mediocridad triunfante, la invasión de la masa en todos los rincones de la vida social. Su obra La rebelión de las masas, publicada en 1930, se convirtió en un espejo incómodo. Ortega no veía en el pueblo una esperanza redentora, sino una amenaza. El hombre masa era, para él, el individuo satisfecho que exigía derechos pero rechazaba responsabilidades, el ciudadano orgulloso de su ignorancia, el mediocre que quería imponer su criterio como si fuese verdad universal. Según Ortega, esa figura estaba destruyendo Europa. No era un mensaje optimista ni conciliador. Era una advertencia cargada de desprecio hacia lo que él llamaba la vulgaridad democrática. El filósofo madrileño se situaba del lado de las minorías selectas, de los que consideraba preparados para guiar al resto. Para Ortega, el mundo debía ser conducido por élites cultas y responsables, porque dejarlo en manos de la mayoría significaba condenarlo al fracaso. Este pensamiento lo convirtió en un autor amado y odiado al mismo tiempo. Sus seguidores lo admiraban como un visionario capaz de prever la decadencia de Occidente. Sus detractores lo acusaban de elitismo, de despreciar al pueblo y de justificar, en el fondo, sistemas antidemocráticos. Y esa tensión sigue viva hoy. Cuando escuchamos discursos contra la gente común, contra las mayorías que deciden, resuena la voz de Ortega. Pero lo más polémico no es solo lo que escribió, sino lo que calló. La historia lo puso frente a pruebas que exigían claridad moral. España se hundía en la guerra civil. Europa veía levantarse al fascismo y al nazismo. ¿Y qué hizo Ortega? No tomó partido de manera abierta, no se comprometió como otros intelectuales. Su silencio para muchos fue cobardía, para otros prudencia, para todos una sombra en su legado. Esa es la paradoja de Ortega y Gasset, el filósofo que diagnosticó con lucidez la enfermedad de su tiempo, pero que titubeó cuando debía enfrentarse a los verdugos que destruían a su país. Su obra brilla en las bibliotecas, pero su figura tambalea en la historia. ¿Fue un visionario o un farsante? ¿Un profeta o un cómplice silencioso? Lo cierto es que La rebelión de las masas sigue siendo inquietante porque habla de nosotros. El hombre masa no desapareció. Lo vemos en redes sociales, en debates políticos vacíos, en la arrogancia de quienes creen saberlo todo porque tienen un altavoz. Ortega advirtió que la civilización se hundiría si las multitudes reemplazaban a las élites responsables, y aunque muchos lo rechacen, es difícil no sentir que esa profecía todavía pesa sobre nuestro presente. Si estás encontrando estas ideas provocadoras, apóyanos y suscríbete al canal. Eso nos ayuda a seguir creando contenido crítico y a traer a la luz las sombras de los pensadores que moldearon nuestra cultura. Ortega no era un profesor neutral, era un polemista. Con sus columnas en los periódicos y sus libros, lanzó una guerra contra la mediocridad. Pero detrás de su retórica brillante se escondía un dilema. ¿Cómo definir quién es élite y quién es masa? ¿Qué criterios determinan la superioridad cultural? ¿Acaso él mismo no hablaba desde el privilegio? Desde la seguridad de pertenecer a una clase intelectual. Su estilo literario lo convirtió en un maestro de la frase provocadora. Ortega no buscaba convencer con argumentos sistemáticos como un filósofo académico, sino sacudir al lector con imágenes poderosas. Eso lo hizo popular, pero también superficial a ojos de sus críticos. Para algunos, no fue más que un ensayista brillante disfrazado de filósofo. Lo cierto es que su éxito internacional no vino por casualidad. La rebelión de las masas fue leído en toda Europa y América Latina, traducido y comentado por políticos, escritores y filósofos. Pero esa misma fama lo convirtió en blanco de ataques. ¿No estaba Ortega exagerando, creando un enemigo imaginario para sostener su discurso? ¿No era el hombre masa una caricatura útil para descalificar cualquier forma de democracia popular? Así, en las primeras décadas del siglo XX, España dio al mundo un pensador que dividía aguas. Para unos, Ortega fue el último gran intelectual europeo capaz de advertirnos de la catástrofe cultural. Para otros, fue simplemente un reaccionario elegante, alguien que temía al pueblo y se refugiaba en el elitismo. Lo fascinante es que, a pesar de las críticas, sus conceptos no han muerto.
Cada vez que escuchamos hablar de la crisis de las élites, del peligro del populismo, de la decadencia cultural, Ortega sigue hablando. Y quizás lo más perturbador es que sus ideas, lejos de ser solo un reflejo de los años 30, parecen haberse adelantado a los conflictos del presente. Detrás de la figura del brillante ensayista que parecía iluminar con lucidez el caos del siglo XX, se esconde un Ortega mucho más incómodo, un Ortega que rara vez se menciona en los homenajes. El filósofo madrileño no solo fue un crítico de la masa, sino también un hombre atrapado en un laberinto de contradicciones políticas y personales que sus discípulos prefirieron silenciar. Una de las facetas más polémicas es su ambigua relación con los regímenes autoritarios. Mientras denunciaba el avance de la vulgaridad democrática, Ortega nunca se opuso con firmeza al fascismo que crecía en Europa. En Italia, Mussolini se presentaba como el salvador frente al caos liberal. En Alemania, Hitler ascendía con la promesa de devolver grandeza a la nación. Y Ortega, que se atrevía a llamar mediocres a millones de ciudadanos, no tuvo la misma valentía para señalar a los dictadores que estaban destruyendo la civilización que él decía defender. Su silencio fue atronador. Nunca encontramos en sus escritos una condena clara al nazismo. Nunca un rechazo contundente al fascismo. Algunos de sus seguidores intentaron justificarlo diciendo que Ortega era un filósofo, no un político, que su misión era analizar, no denunciar. Pero esa excusa se desmorona cuando recordamos que él mismo intervino activamente en la vida pública española, escribiendo columnas incendiarias, criticando gobiernos y moldeando la opinión de miles de lectores. Ortega hablaba cuando le convenía y callaba cuando más necesario era hablar. Este silencio es el gran secreto incómodo de su legado. El pensador que denunciaba la rebelión de las masas fue incapaz de rebelarse contra los verdugos del pueblo. ¿Se trataba de prudencia, de miedo, de complicidad? Esa pregunta sigue sin respuesta. Otro aspecto oculto está en su relación con la Segunda República Española. Al principio, Ortega apoyó la República como un proyecto de modernización. Fundó la agrupación al servicio de la República y defendió la necesidad de una nueva etapa política. Pero pronto se desencantó, criticó a los líderes republicanos y se retiró. Su apoyo inicial se convirtió en desencanto rápido, como si nunca estuviera dispuesto a mancharse las manos con las consecuencias de sus propias ideas. Para algunos fue un intelectual de papel, comprometido solo mientras podía controlar la narrativa desde su escritorio, incapaz de asumir las tensiones reales de la política. Durante la Guerra Civil, Ortega decidió exiliarse. No soportó el conflicto y abandonó España. Viajó por Europa, se instaló en Portugal y en Francia, y finalmente en Argentina, donde continuó escribiendo y enseñando. Pero ese exilio fue visto con recelo, mientras otros intelectuales españoles se jugaban la vida en trincheras o en el exilio combativo. Ortega parecía buscar siempre la comodidad de una distancia segura. No fue un mártir, no fue un militante, no fue un héroe. Fue, en el mejor de los casos, un espectador privilegiado. Y aquí surge la paradoja más amarga. Ortega se presentó como el gran defensor de la cultura occidental frente a la decadencia, pero en el momento de mayor prueba histórica eligió el silencio y el exilio cómodo. Esa incoherencia es lo que muchos prefieren ocultar cuando lo celebran como el gran filósofo español del siglo XX. Incluso en el terreno filosófico hay sombras que rara vez se iluminan. Ortega construyó su pensamiento bajo la influencia de Husserl y la fenomenología, pero nunca desarrolló un sistema riguroso como el de otros pensadores europeos. Su filosofía fue más literaria que académica, más ensayo que ciencia. Eso le dio fama, pero también críticas duras. Para algunos, Ortega no fue un filósofo en sentido estricto, sino un escritor brillante que disfrazaba sus intuiciones con un barniz intelectual. Una especie de cronista elegante de la crisis europea, pero no un creador de sistemas de pensamiento. Y sin embargo, esa debilidad fue también su mayor arma. Ortega entendió algo que otros filósofos no, que la filosofía debía hablar al público, debía ser provocadora, debía salir de las universidades. No buscaba convencer a especialistas, sino provocar a la sociedad entera. Esa capacidad de seducción literaria fue la clave de su impacto. Pero también alimentó la sospecha. ¿Era un filósofo auténtico o un polemista disfrazado? El Ortega oculto es, en realidad, un hombre que nunca terminó de encajar. Demasiado elitista para los demócratas, demasiado liberal para los autoritarios, demasiado ambiguo para ser recordado como un héroe. Un intelectual que prefería observar desde arriba y que se resistía a ensuciarse con la política real. Esa tensión entre la lucidez de sus diagnósticos y la debilidad de sus actos es lo que lo convierte en una figura perturbadora. Y mientras hoy se cita la rebelión de las masas como si fuera una obra visionaria, conviene recordar que también fue un libro usado por quienes despreciaban la democracia, por quienes veían en el pueblo una amenaza.
Ortega alimentó, consciente o no, la narrativa elitista que justificaría en el siglo XX muchos proyectos autoritarios. Esa es la cara que casi nunca se muestra. Ortega no solo advirtió sobre el peligro de la masa, sino que le dio argumentos a quienes querían dominarla. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento de hacerlo. Tu apoyo es lo que nos permite desenterrar estas verdades incómodas y mostrarte la cara oculta de los pensadores que todavía influyen en nuestra forma de pensar. En la vida de Ortega hay un patrón que se repite una y otra vez. Diagnosticar con brillantez, pero retroceder cuando llegaba el momento de actuar. Admiraba la fuerza de las minorías, pero nunca fue capaz de convertirse en líder de ninguna. Exaltaba el deber de las élites, pero se refugiaba en la distancia cuando esas élites fracasaban. Su obra nos invita a reflexionar, pero su ejemplo personal nos obliga a sospechar. Lo que queda claro es que Ortega y Gasset fue al mismo tiempo un genio de la palabra y un hombre de silencios incómodos, y es justamente esa contradicción la que lo mantiene vivo en el debate, porque no fue un santo ni un villano absoluto, sino una figura ambivalente que nos obliga a enfrentar preguntas que preferimos evitar. El verdadero peso de Ortega y Gasset no está solo en lo que escribió, sino en lo que sus palabras desencadenaron mucho después de su muerte. Porque la rebelión de las masas no quedó como un libro enterrado en las bibliotecas, sino que se convirtió en un código secreto que todavía guía discursos políticos y culturales en todo el mundo. Ortega nos dejó una categoría, el hombre masa, que sigue siendo usada para desacreditar a las mayorías y para legitimar el poder de las élites. Ese concepto se infiltró en la política moderna de formas inquietantes. Cada vez que un gobernante acusa al pueblo de ser incapaz de decidir por sí mismo, cada vez que un intelectual desprecia las elecciones porque la gente no sabe votar, cada vez que se habla de populismo como si fuese una enfermedad social, Ortega está presente. Sus palabras siguen siendo un arsenal ideológico contra la democracia plena. Lo perturbador es que muchos de quienes citan a Ortega jamás han leído sus textos completos. Se quedan con frases aisladas, con la caricatura del hombre masa, como si fuese un insulto útil para cualquier discusión. Y en ese mal uso de su obra se esconde una ironía cruel. Ortega, que criticaba la superficialidad de las masas, terminó siendo reducido él mismo a una cita superficial en boca de quienes quieren parecer cultos. Pero el eco de Ortega no se limita a la política. También se encuentra en la cultura mediática. Pensemos en el mundo de las redes sociales. Millones de personas opinando, compartiendo, gritando, convencidas de que su voz tiene el mismo peso que cualquier otra. Ortega hubiera visto en Twitter, en Instagram, en TikTok, la encarnación perfecta de su diagnóstico. Una sociedad donde la masa ya no solo ocupa la política, sino todos los espacios de la vida cultural. El hombre masa digital no necesita estudiar, no necesita investigar, basta con publicar y sentirse dueño de la verdad. La paradoja es que esa democratización de la voz, que para muchos es un triunfo, para Ortega habría sido una pesadilla. Él temía exactamente eso: la desaparición de las jerarquías del conocimiento, la erosión de la autoridad cultural, el triunfo de la opinión vulgar sobre la sabiduría cultivada. Si lo pensamos bien, la rebelión de las masas es, en cierto sentido, una profecía de Internet y de la crisis de legitimidad que vivimos hoy. Y sin embargo, hay una trampa peligrosa en tomar a Ortega como profeta. Porque si seguimos su lógica hasta el final, el único remedio contra la masa es devolver el poder absoluto a las élites. Y aquí es donde su pensamiento se vuelve oscuro. ¿No es esa la justificación perfecta para regímenes autoritarios disfrazados de gobierno de los mejores? ¿No es ese el mismo argumento que hoy usan tecnócratas, oligarcas y ciertos sectores políticos que creen que el pueblo debe ser escuchado solo en apariencia, pero nunca en sustancia? Ese es el lado que pocos quieren reconocer. Ortega no fue simplemente un observador lúcido de la decadencia, sino también un constructor de un lenguaje que facilita el desprecio por lo popular. Su elitismo no fue solo una actitud, fue un arma cultural que todavía se utiliza, y quizás esa sea su influencia más peligrosa: haber legitimado con elegancia filosófica la idea de que la mayoría es incapaz de gobernarse a sí misma. Lo más inquietante es que Ortega murió en 1955, pero sus advertencias parecen escritas ayer. Hablaba del hombre masa que invade todos los espacios, y hoy lo vemos en la política convertida en espectáculo, en el consumo frenético, en la homogeneización de la cultura global. Hablaba de la arrogancia del ciudadano medio, y hoy vemos sociedades enteras atrapadas en burbujas de opinión, convencidas de que no necesitan expertos ni conocimiento profundo. Pero Ortega también se equivocó, y ahí está la parte de su legado que merece ser cuestionada con fuerza. Subestimó la capacidad de los pueblos de reinventarse, de resistir, de crear cultura propia.
Su visión era tan elitista que no podía reconocer la riqueza que emerge de la multitud. No podía aceptar que la masa también piensa, que el pueblo también crea, que las mayorías no son solo rebaño, sino también protagonistas de la historia. Ese error revela otra cara oculta de Ortega, la de un hombre desconectado de la realidad popular. Hablaba desde los cafés de Madrid, desde universidades y salones intelectuales, pero nunca desde las calles, nunca desde los barrios obreros, nunca desde las voces comunes. Su filosofía nació de la distancia, no del contacto, y eso lo convierte en un pensador brillante, pero también en un testigo parcial. Lo más peligroso de Ortega no es lo que dijo, sino lo que muchos han hecho con sus palabras. Porque sus conceptos han servido tanto para la crítica cultural como para justificar desprecios políticos. Esa ambivalencia es lo que hace de él un pensador fascinante y aterrador al mismo tiempo. Un hombre que nos ayuda a entender nuestra crisis, pero que también alimenta los prejuicios que la profundizan. Ortega nos obliga a enfrentar una pregunta perturbadora. ¿Queremos un mundo gobernado por las élites ilustradas o por las masas democráticas? ¿Hay un camino intermedio o estamos condenados a elegir entre la arrogancia de los pocos y la mediocridad de los muchos? Esa pregunta que él dejó abierta sigue siendo la herida central de nuestras democracias. Y es ahí donde su legado se vuelve insoportable, porque no ofrece una salida clara, solo un diagnóstico sombrío. Ortega no nos da una respuesta, nos deja atrapados en un dilema irresuelto. Y quizás por eso su obra sigue siendo tan incómoda, porque no es una filosofía de soluciones, sino un espejo cruel en el que nos vemos reflejados, con nuestras contradicciones y nuestras miserias. Ortega y Gasset murió en 1955, pero su sombra no desapareció con él. Su figura sigue rondando como un fantasma incómodo en la cultura española y europea. Sus discípulos lo veneraron como el gran renovador del pensamiento hispano, el intelectual que devolvió a España un lugar en la filosofía internacional. Pero bajo esa estatua de bronce se esconden grietas profundas, grietas que revelan al hombre detrás del mito. Uno de los aspectos más ocultos de Ortega fue su ambivalencia frente a la propia España. Amaba a su país, pero al mismo tiempo lo despreciaba. En sus textos hay un tono constante de desencanto con la realidad española, a la que veía atrasada, vulgar, incapaz de elevarse al nivel de Europa. Ese desprecio disfrazado de crítica constructiva lo convirtió en un intelectual distante, incapaz de conectar con las raíces populares de la nación. Para muchos españoles, Ortega representaba no un espejo, sino un dedo acusador que señalaba su supuesta inferioridad cultural. Esa actitud alimentó el mito de Ortega como el filósofo de la élite, el pensador que nunca creyó realmente en la capacidad de su pueblo. Y ese mito, aunque injusto en parte, sigue manchando su legado, porque incluso cuando hablaba de modernización, lo hacía desde la convicción de que las masas debían ser guiadas por una minoría selecta. Nunca pudo escapar de ese elitismo. Pero tal vez el secreto más perturbador de Ortega no está en sus silencios políticos ni en sus actitudes elitistas, sino en el impacto real de sus ideas. Su concepto de hombre-masa ha sido usado por discursos antidemocráticos en todo el mundo, y aunque él mismo nunca se declaró fascista ni reaccionario, sus palabras han servido como justificación para despreciar al pueblo y para legitimar gobiernos que concentran el poder en pocas manos. La ironía es devastadora. Ortega, que pretendía defender la cultura y la libertad, terminó proporcionando argumentos que otros usaron para restringirlas. Esa es la herida que muchos prefieren ignorar. El pensador que denunciaba la decadencia de Europa terminó contribuyendo, aunque sin quererlo, a la mentalidad que alimentó esa misma decadencia. Su filosofía fue brillante, sí, pero también peligrosa, porque las ideas no son inocentes, y Ortega nunca pudo controlar cómo serían usadas las suyas. Y aquí aparece la gran pregunta. ¿Qué hacemos hoy con Ortega y Gasset? ¿Lo veneramos como un visionario que vio venir la crisis de las democracias modernas? ¿O lo condenamos como un elitista que despreciaba al pueblo? Tal vez la respuesta esté en aceptar su ambigüedad, en reconocer que fue ambas cosas, un genio de la palabra, pero también un hombre de silencios cobardes, un pensador que nos ayuda a entender, pero que nunca supo resolver. Ortega nos dejó atrapados en un dilema sin salida. ¿Cómo evitar que la masa destruya la cultura sin caer en el gobierno autoritario de las élites? Esa pregunta sigue sin respuesta, y quizás nunca la tenga. Tal vez el legado de Ortega no sea ofrecernos soluciones, sino forzarnos a ver lo incómodo, que nuestras democracias son frágiles, que nuestras élites son corruptibles, que nuestras masas son volátiles. En ese espejo oscuro, todos quedamos expuestos.
Lo inquietante es que sus advertencias resuenan hoy más que nunca. Vivimos rodeados de hombres masa digitales, de populismos que arrasan con las instituciones, de élites desconectadas que se creen dueñas del futuro. Ortega nos incomoda porque nos obliga a reconocer que seguimos atrapados en el mismo dilema. Si llegaste hasta aquí, apóyanos suscribiéndote al canal. Eso nos ayuda a seguir desenterrando estas verdades incómodas y sobre todo te permitirá no perderte el próximo video, donde revelaremos un secreto impactante de un filósofo aún más perturbador que Ortega. Un pensador que predicaba la libertad, pero escondía una obsesión oscura que muy pocos se atreven a contar. John Stuart Mill. La figura de Ortega y Gasset nos recuerda que la filosofía no siempre es luz, a veces es sombra. Y que detrás de cada intelectual celebrado hay secretos que esperan ser revelados, porque los pensadores no son dioses, son hombres, con miedos, contradicciones y silencios, y son esos silencios los que a menudo dicen más que todas sus palabras.